Muy bienvenidos a otro Leyendo y Pensando la Biblia. Hoy vamos a ver la segunda parte, en realidad lo que sería la segunda parte del libro de Crónicas, que lo tenemos separado en la Biblia como segunda de Crónicas. Y es muy interesante el final, algo que creo que pocas veces le prestamos atención y es bueno ver qué significa, por qué ese final queda tan inconcluso, como pasa en tantas cosas en la Biblia que quedan ahí tipo, chan, ¿qué pasó acá? Y qué es lo que significa y cuál es su propósito dentro de la Biblia. Así que vamos ahora con la intro. Si vos todavía no te suscribiste, ¿qué estás haciendo? Mirá, dale, suscríbete, dale me gusta a este video, por favor. Mirá, somos ahí 500 ya, 501 suscriptores hoy, así que vamos a seguir ahí aumentando para que te aparezcan las notificaciones, para que puedas seguir conociendo un poco más de la palabra de Dios, más ahora que estamos en estos libros del Antiguo Testamento, que tan poca atención a veces le prestamos. Es bueno que podamos ver juntos cómo leer y pensar sobre la Biblia, para ver de qué manera, con qué enfoque nos enfrentamos con estas historias y poder darnos cuenta que son cosas importantes que van mucho más allá. Mira, se me perdió mi libreta acá, donde tengo algunas anotaciones importantes. Entonces, veníamos hablando del libro de Crónicas y cómo se repiten muchas historias que están en el libro de Reyes. Y habíamos dicho ya en la parte de Primera de Crónicas que se enfocaba más que nada hasta David y resaltando algunas cosas buenas y positivas de David. En el libro de Segunda de Crónicas ya estamos ahí después de la muerte de David y vamos a ver cómo a lo largo de todo el reino dividido, que recordamos que ahí con Roboam y Jeroboam, Roboam siendo el hijo de Salomón, que él perdió, echó a perder todo el gran reino que tenía Salomón, y ahí hubo una guerra civil, se dividieron entre el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Bueno, el libro de Reyes se enfoca en el reino del norte y los profetas del norte, y Crónicas o Segunda de Crónicas se enfoca en el reino del sur. Los reyes del sur siguen la línea de David, el linaje de David. Y esto es importantísimo porque, primero que nada, porque en el reino del norte, que está en Primera de Reyes, todos los reyes eran malos, se hicieron lo malo ante los ojos de Dios y cada vez la cosa se iba poniendo peor y peor. Pero en el libro de Segunda de Crónicas se enfoca en los reyes del sur, los descendientes de David, de Salomón, y cómo Dios mantiene ese linaje, algo que no pasa con los reyes de Israel, y como si bien hubo muchos reyes malos y bastante terribles, pero cada tanto Dios, también por amor a su siervo David, como lo dice en varias ocasiones, enciende, avivas también el corazón de muchos de estos reyes que, después de tener algún padre bastante malo y de terror, hace que algunos de estos hijos, algunos de estos descendientes se vuelvan a Jehová, se vuelvan a Dios. Y es muy interesante ver esto. En algunos de sus casos, tristemente, al igual que pasó con Salomón, sobre el final de su vida se alejaron de Dios, pero en general muchos de estos hicieron que el pueblo se volviera a Dios, o ellos se volvieran a Dios, o restablecían la adoración a Dios en el templo. Incluso vemos algunos casos de estos muy, muy interesantes de cómo estas cosas pasan. Y bueno, y esto es importante porque es una especie, es un estudio de carácter, de cómo podemos ver cómo aquellos que obedecían, que se humillaban, que se volvían a Dios y ayudaban a que el pueblo se volviera a Dios, de verdad la pasaban bien, experimentaban bendición de parte de Dios. Dios les restauraba su reino, Dios los bendecía, les daba victorias, los prosperaba. Pero aquellos que desobedecían, venían los enemigos, los conquistaban, los pasaban por arriba, les terminaba yendo muy mal, y uno puede ver, puede sentir en el relato el deterioro del pueblo y cómo la gente estaba dividida y cómo la gente le iba mal y sufría las consecuencias de esto. Incluso vemos con Manasés, uno de los últimos reyes ahí que se menciona, cómo él llega a ser conquistado por un rey del norte, y a él lo llevan en exilio, y en ese exilio es como un preexilio, antes del exilio total a Babilonia, ¿no? Como durante ese exilio él se humilla y vuelve a Dios. Es creo que el único caso de un rey que arranca mal y termina bien, y él se arrepiente y se vuelve a Dios, y ahí, en ese volverse a Dios, Dios durante su vida lo restaura como rey y él puede volver a gobernar. Entonces Dios lo bendice. Esto quizá también nos ayuda a explicar un poco por qué sobre el final, cuando finalmente el pueblo está completamente en exilio, conquistado por Babilonia, Dios igual los hace esperar esos 70 años.
Y bueno, y se da mucho esta comparación de ver quienes obedecen a Dios le va bien, quienes lo desobedecen les va mal. Y vamos a enfocarnos un poco ahí sobre el final. El final que vemos ahí en el último capítulo. Después se nos dice ahí que con el rey Joacás, con Sedequías, es que finalmente con Sedequías llega la invasión de Babilonia, los conquistan, matan a la gran mayoría de la gente y los pocos que quedan son exiliados a Babilonia. Y ahí es que están todas las historias, ¿no?, que conocemos de Daniel y otros profetas. Ahí viene también Jeremías y todos estos profetas que hablan, y algunos están en Babilonia, otros están desde los restos que quedan por ahí en Judá y en Israel, en Jerusalén. Y se nos dice que después que pasan muchos estos tiempos, incluso después que cae Babilonia y empieza a gobernar Persia, lo último que se nos dice es que finalmente la tierra tuvo su descanso, que es lo que profetiza Jeremías. Pero ahí en el versículo 22 del último capítulo, del 36, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente escrito y enviarlo a todo el reino. Esto dice el Señor, rey de Persia. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Impresionante. Ciro, un rey persa, un rey pagano, reconoce que es el Señor, Jehová, el rey de todos los cielos y de la tierra, quien le dio esta autoridad, este poder. Y dice: y ahora me encargó que construya un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca al pueblo del Señor puede regresar para realizar esta tarea, y que el Señor, su Dios, esté con ustedes. Impresionante cómo Dios hace eso, cómo Dios, en un rey completamente pagano, hace que su corazón se vuelva a Dios, a un Dios que para ellos era de otro pueblo, y dice: yo le doy libertad al pueblo de Dios para que vuelva a reconstruir el templo de Dios. Y que el Señor su Dios esté con ustedes. Y eso es un punto, y aparte ahí termina el libro sin más contexto, sin más aclaración del narrador, sin más nada, y hasta sabemos que es una oración, que es un pensamiento incompleto. Como pasa con algunas parábolas de Jesús, que queda incompleta, que no sabemos cuál es el final, como pasa con otras historias y otros libros de los profetas, por ejemplo Jonás. El libro de Jonás queda completamente incompleto, se detiene ahí en el medio y no sabemos cuál es la conclusión. Acá pasa lo mismo, no sabemos qué sucede después, y sabemos que hasta está incompleta lo que el mismo rey Ciro está diciendo, porque damos vuelta a la página y en nuestras Biblias comienza Esdras, y vemos que Esdras comienza exactamente igual, con el mismo discurso de Ciro, y lo continúa. No te voy a decir qué es lo que continúa diciendo, porque para eso tenemos que leer Esdras. Pero ¿por qué se hace esto? ¿Por qué es que el autor de Crónicas lo termina de esta manera inconclusa? Y es porque él, conociendo lo que iba a pasar después con Esdras, con Nehemías, que eran ahí contemporáneos, uno se encarga de la reconstrucción del templo y otro se encarga de la reconstrucción de la muralla, podemos ver una y otra vez cómo la gente después de esto se da cuenta que esta no era la restauración final de Israel, no era la gloria final del templo. La presencia de Dios no vino y no inundó el templo como lo había hecho en tiempos anteriores. Ellos seguían clamando y pidiendo que el Señor esté con nosotros, que el templo de Dios sea reconstruido, y con esta comparación constante de los reyes que vinieron, los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo malo, este autor sigue clamando y sigue poniendo la vista en la esperanza de un futuro Mesías, de este que iba a venir del linaje de David. Por eso se enfoca el libro de Crónicas en los descendientes de David, pidiendo, bueno, ¿cuándo vendrá este rey, este descendiente, que iba a ser el verdadero Mesías, que iba a restaurar el pueblo de Dios por completo para cumplir las promesas de Dios, de un rey que se siente en el trono de David para siempre? Y también este deseo de que se restaure de una vez y para siempre el templo del Señor, con la esperanza. Y nosotros al leer estas historias podemos saber que quien cumple esta esperanza, quien cumple este deseo, fue Jesús, tanto siendo el rey, este descendiente de David, que reina ahora para siempre, como también quien restauró el templo, la presencia de Dios para siempre, no un templo ya físico, sino un templo con su presencia que ahora habita en nosotros para siempre. Así que podemos leer estas hojas, estos capítulos de Crónicas, diciendo qué bueno que Jesús es quien finalmente cumple esta promesa, y quien finalmente quiebra con este ciclo de gente que una y otra vez se equivoca y rechaza a Dios. Así que
Bueno, esto ha sido también otro leyendo y pensando la Biblia, enfocados en Segunda Crónicas. Que Dios te bendiga y que podamos tener esta perspectiva de mirar y apuntar hacia Jesús cada vez que leemos las palabras, leemos los capítulos de este Antiguo Testamento y viendo la necesidad de este Mesías que está por venir. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, que vamos a estar hablando obviamente del libro de Esdras. Nos vemos, Dios te bendiga, chau chau.